21 de abril del 2016, cerca de las 10 de la mañana, una llamada al 911 de la ciudad de Minneapolis informa que un hombre está tirado en un ascensor inconsciente. Detrás se escuchan algunas voces, la operadora hace algunas preguntas, la voz en algún momento reconoce que cree que el hombre ya no está respirando. Antes de cortar dice de quién se trataba, de Prince. Los paramédicos llegan en cuestión de minutos. Los intentos de reanimación no duran demasiado. Ya para ese momento no hay mucho que hacer. Se dan cuenta que el hombre lleva varias horas sin respirar. Tenía 57 años, un pasado esplendoroso y todavía mucho por aportar al mundo y sobre todo a la música. La noticia recorrió el mundo en minutos a través de las redes sociales. Un balde de agua helada inesperada que provocó uno de esos raros momentos en el pueblo, de recuerdo agradecido, pero a la vez un dolor masivo y de sensaciones conmovedoras. La historia mostraría cómo el arte de este hombre había marcado la vida de millones de personas. Después se supo que se había tratado de una sobredosis de fentanilo, la sustancia que tomaba para calmar sus dolores, que escondía en cápsulas de calmantes de venta libre. Una semana antes, al volver de un show, su avión debió aterrizar de emergencias en Illinois porque había perdido el conocimiento por otra sobredosis de fentanilo. Pero, una vez repuesto, se fue del hospital sin el alta médica. Hacía semanas que arrastraba una neumonía y su deterioro era evidente, pero no había detenido todavía sus actividades. Sus colaboradores le habían sacado turnos con doctores especialistas en adicciones para romper su dependencia a esta sustancia, pero nunca llegó a esa consulta médica. La segunda sobredosis en una semana terminaría con la vida de uno de los mayores talentos de la música del último medio siglo. En el video de hoy te voy a contar la historia de uno de mis artistas favoritos, de Prince, que sí estaba un poco raro, pero eso no le quita que haya sido uno de los artistas más grandes de este género. Prince había nacido en Minneapolis, en Estados Unidos, en el 58. Su infancia fue complicada. Un padre músico que se escapó temprano, una madre que lo abandonó, que prefirió a alguna de sus parejas que a su hijo, abusos por parte de padrastros, más de 30 mudanzas antes de la adolescencia y la sensación de no encajar en ningún lado, pero también la determinación por sobresalir, por explotar esa diferencia, por no parecerse a los demás. En el 78 publicó For You, su primer disco. Sin embargo, no tuvo el éxito que él pensaba. Esa mezcla de funk agresivo y sensualidad que había en ese joven ambicioso, inquieto e insociable no fue del todo del agrado de la gente. Había llegado a grabar, pero él no se conformaba con eso. Él quería ser cada vez mejor. No le alcanzaba con ser un músico de rock. Ese no era su sueño. Él aspiraba a ser una estrella. Los discos siguieron apareciendo y los hits empezaron a llegar. Dirty Mind fue el primer impacto. Mick Jagger y Keith Richards reconocieron el talento de Prince apenas apareció. En el 81 lo llevaron de telonero en la gira en la que presentaban Tattoo You. En su presentación en Los Ángeles, el 9 de octubre del 81, Prince apareció frente a la multitud con una vestimenta estrafalaria, su seguridad y su funk lleno de talento. Pero el público de los Stones esperaban otra cosa. Para entender esto tenemos que hacer énfasis en la manera en que este hombre iba vestido. Decirte estrafalario pudiera ser no suficiente. El torso desnudo, un calzoncillo de color llamativo, un rompevientos de esos para la lluvia y tacones. Primero lo abucharon, pero la gente no se conformó con eso. Empezaron a volar cosas sobre el escenario,
desde bolsas con patas de pollo fritas hasta latas de cerveza. Prince dejó el tercer tema mientras tocaba la canción ¿Por qué me quieres tratar tan mal? ¿Coincidencia? No lo sé. Se retiró del escenario mientras su banda seguía tocando. Él no se detuvo en el backstage. Se subió a su auto, fue al aeropuerto y regresó en avión a Minneapolis. Mick Jagger lo llamó al otro día, le dijo que debía volver, reponerse y enfrentar al monstruo. Al día siguiente, Prince regresó, pero no le fue mucho mejor. Esa noche le tiraron hasta con botellas. A los años siguientes salió 1999, un asombroso disco doble que lo mostraba en dominio de todos sus talentos. Como te digo, un gran disco, pero la explosión definitiva llegaría con el siguiente, Purple Rain. Este lo consagró como estrella mundial, uno de esos raros momentos en los que se convergen éxito, reconocimiento y talento. Llegaba para pelear el trono del pop a Michael Jackson y a Madonna, pero él era otra cosa. Él tenía su grupo, The Revolution, pero él era el hombre orquesta. Parecía que podía hacer todo y que todo lo hacía extraordinariamente bien. Prince fue sin duda alguna uno de los más versátiles músicos del pop. Era un gran compositor, un excelente cantante, un guitarrista extraordinario, aunque algo subestimado. Un performer hipnótico, sabía bailar, era hábil multiinstrumentista y además tenía misterio. En estudio y en vivo su presencia se destacaba y generaba algo increíble. Purple Rain tenía todo, un disco perfecto, no había una canción débil, tenía amor, sexo, funk, himnos. Al disco lo acompañó una película que también fue un éxito y un vehículo para llevar su música en la era del VHS a todos los rincones del mundo. Su década de los 80 fue tan prolífica y tan excepcional que muy buenos discos y algunos hasta excelentes pasaron desapercibidos por la potencia de sus obras maestras. Los picos fueron, como ya te decía, Purple Rain y Sing of the Times, pero también editó Parade, Love Sexy, Around the World in a Day y hasta la banda sonora del Batman de Burton. La siguiente década la empezó con Diamonds and Pearls, The Love Symbol y Gold Experience, que hubieran significado una cumbre creativa para cualquier otro artista, pero que en Prince solo parecían de rutina. Por cierto, Charlie, pon un pedacito de la canción de mi canción favorita, Diamonds and Pearls. Una de las excentricidades de Prince era un orgasmo grabado en uno de sus discos. Era la superestrella que no tenía miedo a hablar de sexo. Sus canciones lo hacían, sus guitarras hacían referencia y hasta su movimiento. La música de Prince contiene una paradoja. En ella está todo el pasado, toda la tradición, cada disco que el músico escuchó. El soul, el R&B, John Mitchell, Santana, el rock, James Brown, Curtis Mayfield, Sly Stone, Rick James. Pero esta combinación, al atravesar su experiencia y su mundo creativo, se convirtió en otra cosa, una cosa que sonaba al futuro en aquellos años. De a poco la conducta estrafalaria empieza a surgir de manera más evidente. Prince muchas veces, tal vez demasiadas, enredado, preso de sus propias decisiones, se obsesionó con dirigir su propia película y el resultado fue Under the Cherry Moon, que no la he visto pero dicen que es bastante mala. El día antes de la aparición del mítico álbum negro, decidió parar el lanzamiento. Lo convirtió en uno de los grandes discos perdidos de la música moderna. Luego firmó un contrato con Warner, $11 millones por 6 discos, pero los problemas con la discografía empezaron al poco tiempo. Desentendidos, peleas, tensiones entre las partes, juicios cruzados y una carrera que se ve afectada, que iba perdiendo el ritmo bajo una especie de autoboicot. En el 93, en medio de la guerra con Warner, decidió cambiar su nombre.
Pasó a ser un símbolo, a llamarse The Love Symbol. Se negaba a ser Prince, ese ya no era él según su cabeza. Uno de los músicos de su siguiente banda, The New Power Generation, contó que en medio de una grabación lo llamó 2 veces utilizando su antiguo nombre y a la tercera vez que le dijo Prince, el músico se dio vuelta y lo fulminó con la mirada. No quiero que nadie me vuelva a llamar así y menos acá. Sus habilidades sociales siempre fueron escasas, por eso nunca se llevó demasiado bien con nadie del ambiente musical. Las colaboraciones por uno u otro motivo terminaban fracasando. Grabó un tema con Madonna y no mucho más. Hasta con Miles Davis se frustró el encuentro. Fue una de las pocas superestrellas que faltó a We Are The World a pesar de que había comprometido su presencia. Él prefería hacer su camino, su ego no se llevaba bien con compartir la atención con otros. De hecho, la noche de la fiesta de inducción anual en el Rock and Roll Hall of Fame del 2004 se homenajeaba, entre otros, a George Harrison. El número final era una versión de While My Guitar Gently Weeps, interpretada por un supergrupo. Cada uno tendría un breve momento para lucirse. Pasaron Tom Petty, Jeff Lynne, Steve Winwood y Danny Harrison, el hijo de George. Hasta que fue el momento de Prince. Su solo de guitarra fue gigantesco, extenso, exhibicionista y majestuoso. El resto de las estrellas le hacían la base mientras él estaba dispuesto a que nadie le quedara la menor duda del gran guitarrista que era. Pese a que a veces algunos lo olvidaban. Al terminar, los demás se abrazaron y saludaron. Prince, en cambio, no. Ya se había marchado del escenario hacía un rato, apenas había terminado su solo. Con una sonrisa sobrada y moviendo la guitarra tras su última nota, había mostrado su punto. En sus últimos años siguió sacando grandes discos, aunque sin la repercusión de los anteriores. Finalmente, la policía llega al estudio de Paisley Park el 21 de abril del 2016. Adentro, en un pasillo, había fallecido Prince por sobredosis. Su estudio de Paisley Park siempre fue un centro que no se detenía. Las grabaciones se acumulaban día tras día. Prince tenía una ética de trabajo insuperable. Lo gobernaba un impulso por crear, por grabar nueva música todo el tiempo. En los últimos momentos empezaron a aparecer algunos trabajos póstumos debido a lo prolífico que fue en vida. Se cree que su archivo, su bóveda en el estudio de grabación esconde una cantidad demencial de grabaciones, canciones terminadas, temas descartados, experimentos musicales, actuaciones en vivo y hasta covers. Ese tesoro musical se asoma como inagotable. Sus días se organizaban alrededor del estudio de grabación y de los escenarios. Era un adicto a la música, a la creación, al trabajo. Sin duda, su mejor etapa va de principios de los 80 hasta el 93. Algo más de una década prolífica y genial. Él siempre miraba hacia adelante, no se repetía, trataba de innovar en cada movimiento, no darle al público lo que esperaba de él. En eso se parecía a Miles Davis. Lograba un número 1 con una transgresión impensada hasta el momento. De hecho, elimina el bajo de When Doves Cry y logra que la canción gane en profundidad, que el sonido llame la atención del oyente bombardeado por hits todos muy parecidos entre sí. Questlove, el baterista y líder de The Roots, dijo que sus álbumes tenían la misma estructura dramática que una obra de Shakespeare. Acción que iba increciendo, oasis cósmicos, un gran clímax y un bello desenlace. Los músicos que trabajaron con él en el estudio cuentan que nunca vieron algo igual, que tenía todo en la cabeza, la canción, sus arreglos y que veía desde el principio cada pequeña variación de ella. Cada vez que fallece alguna celebridad,
se instala una sensación de duelo público. Parecen revivir las alegrías brindadas, los buenos momentos en que cada uno se sintió acompañado por este artista. Muchas veces ese sentimiento es una muestra de gratitud, pero el lamento tiene que ver más con momentos pasados que con aquellos que no sucedieron, que se truncaron por el fallecimiento. Esos artistas consagrados que ya dieron todo lo que tenían para dar. Pero en el caso de Prince, esto no fue así. Con su muerte, de la que hoy se cumplen 5 años, la sensación fue muy diferente. Se sabía que él tenía mucho más para dar, era bastante joven, que su espíritu inquieto, su capacidad de trabajo implacable, su genio musical tenía mucho más para dar. No llegamos a escuchar el estilo tardío del genio de Minneapolis. Fue una muerte inesperada y a destiempo. Los músicos de rock o mueren prematuramente o lo hacen de ancianos. No suelen irse en la mitad de su vida con una obra consolidada, pero con todavía mucho resto creativo. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario como Sabías Que by Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es...